frente a la crisis desatada por los residentes médicos del Garrahan, vaya si hay un nosocomio sensible a los sentimientos de la gente y que además tenga conocimiento prácticamente a nivel de todo el territorio nacional por los sinnúmero de casos que ese hospital que atiende a la niñez ha resuelto de niños de cualquier rincón del país donde no podían, por su patología, ser atendidos en su localidad y derivados obviamente al Garrahan. Pero me pareció bueno que esto sucediera para poder entender, conocer en profundidad cuál es la verdad de todo esto. Y en mi caso particular, me sentí en la obligación de investigar un poco de dónde viene, qué es lo que pasa, y también proponer soluciones, porque de eso se trata esta actividad. A 2 días de conmemorar el Día del Periodista, algunos debieran llamarse a silencio, o por vergüenza al menos, ser más honestos con ustedes y decir: yo hablo desde este lugar. Esta es mi verdad, aunque esa verdad esté ocultando la mentira. Por eso para mí en este editorial el Garrahan fue el disparador. El sistema de salud argentino enfrenta desventajas significativas, las que por estos días salieron a la luz. La fragmentación y desigualdad son problemas recurrentes, con diferencia entre regiones además, entre sectores por otra parte, públicos, obras sociales, privados, y entre las personas. El acceso a la atención médica, especialmente en las zonas rurales, en el interior de la República Argentina, entre los más vulnerables, yo creo que es limitado. Además, se puede observar una sobrecarga en el sector público, con largas esperas y falta de recursos, lo que afecta la calidad de la atención, y una sobrecarga de trabajo sobre los profesionales de la salud, mal pagos, como tantas otras profesiones, por estos días también mal pagas. No es porque un médico salve vidas que es mejor contemplar su ingreso que el de un albañil que está en el 10º piso construyendo un edificio. La verdad que este reciente conflicto surgido por médicos residentes, que sí es verdad, se están formando, pero son médicos, ya hicieron su carrera, lo que están haciendo ahora es una especialidad. Y para aquellos que no tienen la menor idea, la hacen en el Garrahan o lo hacen en cualquier otro hospital del país, público o privado, si es que quiere tener una especialidad que generalmente casi todos los médicos hacen. No le están regalando nada, están poniendo el lomo. No le están regalando nada. Sí, claro,
le están agregando excelencia médica, pero luego la van a devolver cuando se vayan cada cual a su zona, a su región, a su lugar. Por eso digo que el reciente conflicto surgido por médicos residentes, para mí corrió el velo, dejando al descubierto la falta de criterio de los gobernantes de todos los tiempos. Urge desnacionalizar los nosocomios. El Garrahan es un hospital pediátrico de alta complejidad, con niveles de excelencia en atención médica, en formación de pediatras y en investigación científica. A diferencia de otros hospitales públicos, es un ente autárquico con independencia financiera, reitero, autárquico con independencia financiera y administrativa, dirigida por un consejo de administración propio. O sea, el Estado lo que hace es girarle fondos que administra un consejo y ya no es el Estado. ¿Esto nadie lo entendió? Es así. Su base de financiamiento estatal es aportada en un 80% por el Estado Nacional y en el caso del Garrahan en particular, un 20% de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pero allí concurren de todos lados porque es más fácil. En el caso de la superpoblación que existe en el conurbano bonaerense, concurren miles de bonaerenses. Bonaerenses no son porteños, no confundamos. Y por esto, por ejemplo, el gobierno de Kicillof, del mismo palo político que se rasgan las vestiduras acusando al actual gobierno, el gobierno de Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, a través del IOMA, que es su obra social provincial, por ejemplo, le debe al Garrahan 4.000 millones de pesos. No lo escuché en ninguna parte. Hay que investigarlo. Claro, es mucho laburo investigar. Es más vale hablar, tirar palabras al viento. Total, está todo bien. El Garrahan complementa sus ingresos con cobros en casos de pacientes que tengan cobertura de salud. Los profesionales denuncian que sus remuneraciones son muy bajas con relación a sus responsabilidades y carga de trabajo, y les asiste toda la razón. A pesar de las descalificaciones de un par de diputadas libertarias, bueno, que mejor hubiesen callado sus falencias, sus mentiras y sus ironías. Y hay que dar con nombre y apellido, hay que ser valiente. Refiero a Santillán con sus mentiras y a Lemoine con su sarcasmo e ironía. Y si no te rinde la profesión, dedícate a otra cosa, dijo la maquilladora del presidente, que hoy es diputada nacional. Desde el Ministerio de Salud responden que el problema no radica en la falta de recursos, sino en la mala administración que toleró una exagerada expansión de empleados administrativos. Y a pesar de la autarquía administrativa del hospital, el Ministerio de Salud se comprometió a combatir el empleo espurio para generar los excedentes que permitan mejorar la remuneración de los médicos. Eso hicieron. Equivocaron primero en decirlo y no en investigarlo, para tener las pruebas latentes. La pregunta es si el Ministerio de Salud Nacional debe involucrarse en la gestión del Garrahan.
Para responderla, a mí me parece que sirve partir de un recuento de los hospitales que están a cargo de la nación, del Estado Nacional, con fondos que son nuestros, son de todo el país. Y entonces, investigando, descubrí lo que muchos a lo mejor sabían, que según datos del Ministerio de Economía, para el año 2024, la situación es esta. Hay 3 hospitales nacionales en la ciudad autónoma de Buenos Aires, entre los que se encuentra el Garrahan, que insumen el 14% del presupuesto del Ministerio de Salud de la Nación. Pero hay otros 7 hospitales nacionales que están en la provincia de Buenos Aires, 6 en el conurbano, donde ahora se refugian para buscar votos y por eso allí los pusieron. 1 en Mar del Plata. Y para eso se asigna el 27% de su presupuesto. Hay un hospital en la provincia de Santa Cruz, guarida de los Kirchner, donde asigna el 2% de su presupuesto. Estos datos muestran que el Ministerio de Salud Nacional destina el 43% de su presupuesto a financiar 11 hospitales. 4 de ellos fueron creados por el kirchnerismo en el conurbano y otro en el Calafate. El esquema es de una arbitrariedad absoluta y absurda, ya que implica que los ciudadanos de todo el país sostienen con sus impuestos los hospitales públicos de sus provincias, pero además los hospitales nacionales en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el conurbano y en el Calafate. No es justo. La única explicación a este disparate es la discrecionalidad y el clientelismo político a nivel nacional. En el arreglo constitucional de la Argentina de 1853 se estableció que el Estado Nacional solo tiene la competencia que las provincias expresamente le deleguen. Lean un poco, eso lo dice el artículo 121 de la Constitución Nacional. En ningún artículo de la Constitución Nacional las provincias delegaron la salud pública en el Estado Nacional. Al contrario, en todas las constituciones provinciales, las provincias se reservan expresamente para sí la responsabilidad por la salud pública. Y tiene lógica. ¿Esto qué implica? Que no corresponde que el Estado Nacional financie ni gestione tampoco hospitales públicos. Por lo tanto, se deberían transferir a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la provincia de Buenos Aires y de Santa Cruz los hospitales nacionales para que ellas los incorporen a su red provincial de hospitales públicos. Y dadas las particularidades del Hospital Garrahan, que es de referencia nacional y autárquico, la mejor alternativa es dárselo en propiedad al grupo médico que hoy sostiene el hospital. Son ellos los que están en condiciones de pagar buenas remuneraciones, cambiando la excelencia médica y combinándola con la muy buena gestión. El financiamiento debería provenir del cobro a las obras sociales, a las prepagas, por las prestaciones brindadas a sus afiliados y por las provincias cuando se trate de pacientes sin cobertura, refiriendo
o referidos desde los hospitales públicos provinciales, la famosa derivación, como lo entendemos popularmente. En otras palabras, para salvar al Garrahan hay que preservar y reforzar su autonomía administrativa y financiera, liberándolo de su subordinación del Ministerio de Salud Nacional. Respetar la distribución de competencias de la Constitución Nacional suma equidad en salud y genera incentivos para mejorar la gestión. Es de estricta justicia distributiva corregir la simetría de provincias que no se hacen cargo de todos los hospitales públicos que operan en su territorio. En el conflicto que se difundió por estos días, a pesar de que los residentes son empleados por el Ministerio de Salud de la Nación, la cúpula del Garrahan fue la encargada de enviar un correo ayer por la mañana a los residentes bajo la advertencia de aplicar penalizaciones, las cuales varían en magnitud según el caso. En mi barrio le llaman apriete. Los responsables de emplear a los residentes, quede claro, evalúan 3 alternativas: el descuento salarial por día de paro, la pérdida de regularidad de las pasantías o directamente la desvinculación. Todas las amenazas son ciertas, así lo confirmaron los residentes. ¿Quiénes las hicieron? El Consejo de Administración del Garrahan. Y cito el hecho no solo por su actualidad, que además disparó un sinnúmero de opiniones de todo tenor, sino porque llama la atención que cuando se habló de auditar, oh casualidad, aparece el Consejo de Administración con los recursos económicos requeridos y conminando a que los jóvenes médicos depongan su actitud. Algo olía mal en el Garrahan entonces, ¿verdad? En este proceso de ordenamiento, las particularidades del Garrahan hacen recomendable que la administración sea asumida íntegramente por sus médicos, de manera que la excelencia médica sea acompañada también por una buena gestión, que evidentemente no ha habido. El Estado Nacional y sus recursos, o sea, los nuestros, los que el Estado recauda a través de los impuestos que pagamos todos los argentinos, y podría orientarlos a áreas más sensibles requeridas en otras provincias argentinas, poniendo un manto de justicia y equidad federalista, que en este caso no existe. Ahora marchan trabajadores del Garrahan en este mismo momento y marchan hacia la Plaza de Mayo. El disparador fue el Garrahan. La realidad es otra. Los ñoquis están que el gobierno lo demuestre primero y lo denuncia después. Yo creo que no es tan difícil. El problema no requiere de motosierra, sino de sentido común, que en algunos casos al gobierno nacional parece faltarle. ¿Verdad?